etc. A su vez, las redes ópticas son mayormente pasivas en la distribución, no requiriendo equipamiento activo que consuma energía. Por lo tanto, se logra también un ahorro en el consumo de energía. Esa ausencia de equipamiento activo también nos da una mejora en los costos de mantenimiento, pues no hay equipamiento que haya que arreglar o que falle. Estas y otras ventajas son las que hacen que hoy las fibras ópticas sean utilizadas en cada vez más implementaciones de redes de comunicación. En el caso de las tecnologías de acceso, ha habido una evolución a lo largo de los años desde el advenimiento de Internet. En sus inicios, las conexiones eran dial-up o discadas, utilizando la red de cobre existente con módems de escasa velocidad y que requerían un uso exclusivo del cobre para su comunicación. Estas redes posteriormente fueron reemplazadas por las redes de lazo de abonado digital o DSL en todas sus variantes, que reutilizaban el mismo cobre que se había diseñado originalmente para las tecnologías de voz con anchos de banda limitados, para, mediante tecnologías de modulación avanzadas, lograr altas velocidades de datos. El único inconveniente de estas tecnologías es que el cobre tiene una cierta limitación en cuanto a distancia para las mayores velocidades, lo que hacía que cuando yo quería aumentar las velocidades de datos se reducía la distancia. A fin de mejorar el rendimiento de las redes de cobre existentes, los operadores telefónicos comenzaron la instalación de nodos ópticos en la red de distribución, esto es equipamiento activo, típicamente en armarios ubicados en la vereda, en las arquitecturas conocidas tradicionalmente como fiber to the curb, ¿sí? O fibra al cordón, en la que se remotizaban los equipamientos DISLAM y desde allí llegaban con cobre hacia cada uno de los usuarios. Si bien con estas tecnologías y esta modalidad se logra un incremento del ancho de banda del cobre al reducir su distancia final, estamos agregando equipamiento activo, lo que redunda en costos operativos y de mantenimiento en cuanto a la alimentación de esos equipamientos y también la necesidad de tener baterías para eventuales cortes de energía y mantenimiento del servicio, y están expuestos también a vandalismo. Por su lado, los operadores de cable también incursionaron en la provisión de servicios de Internet, actualizando sus redes coaxiales, originalmente pensadas para una transmisión broadcasting de televisión, en forma de conversión a tecnologías bidireccionales y también híbridas de fibra y coaxial. De esta manera también las ramas coaxiales dependen de un nodo, que es un equipamiento activo, que está en la red de distribución y es que es alimentado con fibras que llegan desde el hub o central del proveedor. Este tipo de arquitecturas, si bien es más eficiente que las de DSL y permite mayores velocidades de datos, tiene los mismos problemas en cuanto a los costos operativos, pues estamos agregando equipamiento activo propenso a fallas y que además consume energía. En el caso de las arquitecturas totalmente pasivas, la fibra llega directamente hasta la casa del usuario, sea un hogar como una casa o bien un apartamento, en lo que podemos englobar en lo que se suele llamar Fiber to the Premises, dentro de los cuales podemos encontrar FTTH, Fiber to the Home o Fiber to the Apartment en el caso de edificios de condominio. En este caso, al ser totalmente pasiva la red y carecer de equipamientos activos, eso permite reducir los costos operativos, aumentar las distancias, porque la fibra permite mayores distancias, y las velocidades de datos. Al mismo tiempo vamos a ver que esta tecnología permite modificar el tipo de servicio, modificando únicamente los equipamientos en los extremos,
cuando en cualquiera de estos otros casos, si yo quería hacer una modificación de tecnología, debía modificar equipamientos que estaban desplegados en la red. Entonces, una red óptica pasiva, como les vengo comentando, es una red que no tiene equipamientos activos entre la central y el cliente final. Típicamente va a ser una red punto a multipunto, en donde en la red óptica se va a dividir las señales provenientes del equipo central en un conjunto de usuarios a través de un divisor óptico pasivo. De esa manera vamos a poder ahorrar puertos en la central con una tecnología punto a multipunto. Entonces, las tecnologías PON son redes que permiten transportar información a través de un medio óptico de forma transparente, es decir, que el medio óptico es independiente de la tecnología que yo aplique en los extremos. Por lo tanto, yo puedo hacer coexistir varios servicios. Típicamente, yo puedo dar un servicio de triple play que incluya provisión de servicios de internet, telefonía y multimedia como ser televisión. Las características principales de una red PON es que no existen elementos activos en la planta externa como ser regeneradores, amplificadores, etc. ¿Sí? Eso nos permite facilitar o simplificar el procesamiento de la señal, pues justamente podemos hacer evolucionar la red independientemente de no tener que modificar ningún equipamiento externo. En caso que yo tuviera equipamiento activo en la planta, al querer hacer alguna modificación tecnológica, tendría que reemplazar todo ese equipamiento activo, probablemente con un costo muy grande, tanto en capital como costo operativo. Y a su vez, al ser más simple la red y no tener equipamiento, justamente, simplifica el uso de la infraestructura, porque no necesitamos instalar equipamiento, alimentarlo, contratar provisión de energía, etc. Como es una tecnología punto a multipunto, el elemento activo que está en la central, que es el más costoso de la red, se comparte entre un grupo de usuarios en una arquitectura punto a multipunto. De manera que el ancho de banda, o sea, la capacidad de ese vínculo, es compartida también dentro de esos usuarios. Sin embargo, lo interesante es que por cómo funciona la tecnología y dado que se trabaja con datos de paquetes y no con mutación de circuitos, la tasa de bit individual que se le puede ofrecer a un suscriptor en particular en un determinado momento puede alcanzar los límites de la velocidad de agregación. Es decir, que se le pueden enviar a los usuarios ráfagas de datos de altísima velocidad dependiendo de cómo yo haya limitado los flujos para distribuirlos entre todos los usuarios. Cuando trabajamos en un sistema punto a multipunto, vamos a tener un punto que es el que genera la información y múltiples puntos que reciben esa información. Y la información, en nuestro caso, como es a través de una red totalmente pasiva y los splitters simplemente dividen por potencia, como han podido ver en este esquema, la transmisión que se realiza, en el caso de la tecnología GPON a 2.5 gigabits por segundo y en la longitud de onda de 1490 nanómetros, se realiza en forma de broadcasting. Es decir, que la información es replicada por el splitter en todos los equipamientos terminales o terminales de red óptica o unidades de red ópticas. Cada uno de los flujos destinados a un usuario en particular tendrá una etiqueta que identifica ese flujo y el equipamiento terminal leerá esa etiqueta y transmitirá solamente los flujos correspondientes a sus usuarios. Por eso hablamos de multiplexación por división de tiempos. Es decir, vamos a tener en la trama descendente un conjunto de paquetes de longitudes variables identificados cada uno para su propio destino.
En el sentido ascendente vamos a tener una transmisión del tipo TDMA, es decir, acceso múltiple por división de tiempos. Como el splitter es un elemento pasivo, nuevamente, va a unir todas las señales que provengan de las distintas terminales. Por lo tanto, como eso lo hace a nivel óptico, no es posible que dos terminales transmitan a la vez, es decir, solo puede transmitir una a la vez en forma de ráfaga o burst. Entonces, va a haber un esquema de asignación de ancho de banda ascendente gestionado por la OLT a través de un algoritmo que se llama DBA, Dynamic Bandwidth Assignment, que es el que se va a encargar de recibir las solicitudes de flujos de cada una de las ONUs y retransmitirlas y darle la orden para que la transmita en un determinado momento. Esta transmisión se realiza a una velocidad agregada, es decir, sumando todos los flujos agregados de 1.25 gigabits por segundo, y se realiza en dúplex por longitudes de onda, es decir, se va a trabajar en otra longitud de onda diferente, por lo tanto, compartiendo la fibra. Cada una de los transceivers, tanto en la OLT como en las ONTs o ONUs, van a tener un filtro que separa transmisión de recepción en sus dos diferentes longitudes de onda. De esa manera logramos una comunicación por una única fibra. Entonces, las ventajas que tiene una tecnología de red punto a multipunto pasiva, al ser punto a multipunto se reduce la cantidad de puertos respecto de una topología punto a punto como era originalmente las transmisiones de fibra. Eso reduce la cantidad de fibras en la planta externa y por supuesto el uso de infraestructura por menor carga de postes, etc. Al no requerir elementos activos en las redes de distribución o planta externa, se reduce el consumo de energía, se reduce la tasa de falla y a su vez el mantenimiento. Por otro lado, y como ya les vengo comentando, la evolución hacia tecnologías de mayores capacidades está enfocada en los equipamientos, es decir, tanto la terminal de línea óptica como la terminal de red óptica, y no en cambios de la red óptica, es decir, la red pasiva permanece y yo puedo hacer una evolución a 10 gigabits por segundo, que ya es un estándar corriente. Por otro lado, podemos ver que desde los organismos de estandarización se está trabajando constantemente en hacer la evolución de estas redes hacia las nuevas tecnologías. Dentro del grupo de estándares para distribución en redes ópticas pasivas, es decir, para tecnologías FTTH, existen dos mundos o dos grupos de estándares, uno de ellos coordinado y organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ya desde el año 1995 comenzó con la estandarización de este tipo de tecnologías. La que estamos utilizando hoy más comúnmente es la tecnología GPON, que es un estándar de la I2T, y ya existe el estándar XGPON, que aumenta la capacidad y la cantidad de usuarios por puerto. Por otro lado, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, que es el encargado de estandarizar las tecnologías de redes Ethernet, construyó una fuerza de tareas para llegar en el año 2001 a estandarizar también una tecnología para redes FTTH punto a multipunto en topologías PON, llamada EPON o Ethernet PON, que también tiene su correlato en una nueva variante en 10 GB. Ambas son similares, no son compatibles entre sí, pero la distribución de la red óptica es muy similar. Entonces, revisando un poco los estándares, tanto lo que es tecnologías DSL para cable de cobre como las redes HFC para cables coaxiales,
ya han llegado al máximo de sus capacidades teóricas y no hay en estudio estándares que aumenten estas capacidades que ya están planteadas en estos últimos estándares ya de hace unos cuantos años. Sin embargo, por el lado de FTTH y tecnologías PON, hay un camino de evolución con estándares ya existentes, ¿sí? Aún no implementados por una cuestión de costos y de mercado, pero ya existen dos estándares, el 987 y el 989, como evolución del estándar GPON que tenemos hoy en día. Es decir, instalando una red con tecnología GPON, ya sabemos que en el futuro podemos evolucionar a una 10 GB GPON, que sería G987, sin ningún problema y sin necesidad de modificar la red pasiva. Es decir, toda la inversión que hagamos va a estar protegida justamente porque no es necesario hacer ningún cambio en ella. Entonces, acá resumiendo un poco lo que venimos hablando, algunas de las ventajas de utilizar una red PON es tener menor infraestructura activa, cables con menos fibras por ser una topología punto a multipunto, costos más pequeños por no requerir equipamiento activo en la red de distribución, lo que nos da una red a prueba de futuro para los nuevos estándares que están surgiendo y que ya han surgido, y eso nos da una vida útil más prolongada que cualquier otra tecnología que pudiéramos implementar. Es decir, que pensando en implementar un servicio de acceso a Internet domiciliario, la única opción válida hoy es una topología óptica punto a multipunto a través de una tecnología PON. Todas las demás opciones, si bien pueden tener un costo inicial menor en algunos casos, como una tecnología inalámbrica, en definitiva terminan siendo limitadas y reemplazadas por las tecnologías ópticas. Bien, entonces una red PON típicamente está compuesta de una oficina central en donde vamos a tener el equipamiento activo y la red del proveedor, redes de cables alimentadores que van a llevar un conjunto de fibras hasta puntos de distribución locales que estarán en las cercanías de un área de cobertura. Desde estos puntos de distribución, llamados Fiber Distribution Hub o puntos de convergencia local, Local Convergence Point, van a surgir las redes de distribución hasta los puntos de acceso llamados conjuntos de terminación óptica o Network Access Point. Desde aquí concluye la red óptica de distribución y se instalará la red de terminación consistente en el cable de terminación hasta la casa del cliente y luego la red interna al momento de activar un servicio. Es decir, el punto de acceso a red va a ser el punto terminal de la red que nos da la capilaridad necesaria para acceder a los clientes que querramos dentro de nuestra área de cobertura. Ahora bien, entonces esta red va a estar compuesta de una parte llamada de alimentación que lleva las fibras hasta los puntos de convergencia local, en donde se hace la transferencia de estas conectividades hacia las redes de distribución que terminan en los puntos de acceso a red para luego conectar las redes de terminación. Como es una red punto a multipunto, nosotros vamos a tener que ubicar divisores o splitters en determinados puntos de la red. Hay diversas topologías que podemos construir dependiendo justamente de la ubicación de los splitters. Cada una de ellas tendrá sus ventajas y sus desventajas en términos de flexibilidad, capacidad y cantidad de fibras y costo inicial, costo final, etc. Entonces, las tres topologías clásicas de distribución son la centralizada, convergencia local y distribuida.
En el caso de la topología centralizada, nosotros vamos a tener todos los splitters concentrados en la central en donde tenemos la terminal de línea óptica, la OLT. Desde aquí saldremos hacia la red de distribución con un conjunto importante de fibras, pues cada una de ellas lleva un cliente. Si bien la topología sigue siendo punto a multipunto, desde la central hasta el cliente tenemos una distribución punto a punto de una fibra, lo que nos permite obviamente la posibilidad de darle la capacidad que querramos y también la flexibilidad para mover puntos de una zona a otra y optimizar la capacidad de puertos en la OLT. Sin embargo, estamos utilizando una gran cantidad de fibras. Por otro lado, está el modelo de convergencia local en la que los splitters se colocan en los puntos de distribución en donde termina la red troncal o de alimentación, y vamos a tener splitters distribuidos pero ubicados únicamente en el punto de convergencia que atiende a un barrio o un área menor. De esta manera estamos ahorrando en las fibras troncales, ¿sí? Porque aquí vamos a tener por cada pelo de fibra un sistema completo. Y finalmente está la topología de división distribuida, en la que se colocan dos niveles de división, uno en el punto de convergencia y otro en el punto de acceso a red. De esta manera, nuevamente se reduce la cantidad de fibras utilizadas en la red de distribución, no solamente en la red de alimentación, sino también en la red de distribución. Sin embargo, esta topología es más rígida y no permite una optimización correcta cuando las tasas de adopción son bajas. Si yo construyo esta red en forma completa, puedo correr el riesgo de tener una subutilización muy importante de puertos en algún punto y una utilización muy grande de puertos de OLT debido a la distribución amplia de los usuarios en toda la red, lo que nos va a obligar a utilizar más puertos de OLT que los que sería óptimo. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar una red de distribución, el punto, digamos, una red de FTTH, el punto más importante en el cual tenemos que tomar en cuenta es la red de distribución. Un diseño correcto de una red de distribución es el que nos va a dar un ahorro en el costo total. Porque cuando vemos, esto es un análisis del FTTH Council, el 75% de las inversiones está en la red pasiva, tanto en lo que es costos de mano de obra como los componentes pasivos, es decir, cajas de empalme, fibras ópticas, splitters y cables de fibra. Entonces, el mejor diseño que nosotros podamos hacer de esta parte es el que nos va a hacer ahorrar la mayor parte de la inversión. Y fundamentalmente la parte de mano de obra es el principal punto a tomar en cuenta. Entonces, si hacemos un ejemplo con dos tipos de proyecto, en uno de ellos, por ejemplo, determinamos que queremos hacer una inversión para obtener una determinada capacidad total distribuida entre todos los puntos de acceso. Entonces, esta capacidad de la red es lo que ya tenemos instalado, que vendría a ser la capacidad por usuario multiplicada por la cantidad de puntos que yo he hecho el despliegue, ¿sí? Sin embargo, una vez que yo tengo desplegada esta capacidad, los usuarios no van a ir demandando esa capacidad rápidamente, sino que va a haber una cierta curva lenta al principio, ¿sí?, de adopción de nuestro sistema. Esto puede ser por diversas razones, posiblemente existencia de competencia, o bien niveles socioeconómicos, culturales, etcétera, marketing defectuoso o cualquier otra razón. Esto hace que tengamos un costo de inversión no capitalizada durante un largo tiempo. Es decir, todo esto que está en amarillo es todo lo que nosotros hemos invertido y no estamos pudiendo recuperar. Lo que nos da un costo financiero muy alto, pues nosotros hemos hecho la inversión aquí y eso requirió probablemente
solicitar un préstamo y estamos pagando intereses a lo largo de todo este tiempo sin poder recuperar esa inversión. Si nosotros pudiéramos hacer una inversión menor e ir escalando esa capacidad a medida que es demandada, eso nos daría un costo financiero muchísimo menor. Entonces, aquí es donde está la inteligencia en el desarrollo de la red, poder construir una red que permita una capacidad mucho más limitada, pero con una expectativa de expansión mayor para llegar al valor final, al mismo valor de capacidad que habríamos llegado de la otra manera. Entonces aquí se puede ver que la inversión no capitalizada es mucho menor y a su vez el costo financiero es menor, porque no requiero una inversión tan importante al inicio, y eso hace que los costos de intereses de estos montos que yo tengo que invertir sean mucho menores, o incluso los pueda afrontar con capital propio a medida que voy justamente recuperando la inversión. Entonces se puede ver, ¿sí?, que en el proyecto de la red debemos intentar balancear los requisitos de capacidad con la inversión no capitalizada, tratando de reducirla al mínimo, para lo cual tenemos que tener la inteligencia de tener una infraestructura flexible que nos permita instalar con una inversión pequeña y poder ir haciendo ampliaciones rápidamente y sencillamente a medida que la demanda vaya creciendo. Entonces, los desafíos de este desarrollo, ¿sí?, pasa por el crecimiento modular, poder lograr un crecimiento modular de los hogares pasados y hogares conectados. En situaciones de baja penetración esto es muy importante, ¿sí?, cuando tenemos pocos clientes y los clientes adoptan nuestro servicio en forma lenta, tenemos que tener esa flexibilidad. Y esa expansión la tenemos que lograr a través de una construcción sencilla, con la menor cantidad de mano de obra especializada. Esto es muy importante porque si nosotros estamos planificando realizar justamente un desarrollo, una implementación escalable, si los costos de hacer ese escalamiento, de hacer esa expansión fueran muy grandes y muy complejos, o muy lentos, muy demorados, entonces perdería atractivo. A su vez nos permita un mantenimiento económico y sea una red confiable, por supuesto, una vez que ya está instalada. Entonces hay diferentes soluciones. En una solución convencional, como la que es la Easy Access de Furukawa, en general nosotros vamos a tener que instalar el 100% de la capacidad, independientemente de la tasa de penetración que nosotros tengamos. Acá en este ejemplo tenemos estas celdas en las cuales acá tenemos el punto central donde está la OLT, y luego tenemos cada una de estas celdas con 64 usuarios. Estos 64 usuarios están divididos en 8 cajas de terminación óptica de 8 usuarios cada una. Por lo tanto, para instalar esta red nosotros debemos desplegar los 9 cajas de empalme óptico, que serían estas que están aquí, perdón, 8 cajas de empalme óptico, y dejar en cada una de ellas fusionado un splitter, y ese splitter, que tendrá 8 salidas, también armar toda la red de fusión. Entonces vamos a tener una fusión para la entrada de cada una de ellas y 8 fusiones para las salidas en el splitter que está en el caja de empalme óptico. En cada caja de terminación, que ya va a estar conectorizada, nosotros vamos a tener que realizar la fusión en el splitter de segundo nivel. En este caso estaríamos utilizando, para este tipo de arquitectura, cajas de terminación óptica o NAPS, por ejemplo una CTO 16MC que tiene una capacidad para 16 puertos
y splitter preconectorizados en la salida y con entrada de fusión. Pero como nosotros tenemos que realizar esta distribución lista como para que yo pueda atender a los usuarios, la tengo que ya dejar instalada y funcionando. Eventualmente, si quisiera expandir, podría usar los otros 8 puertos con un segundo splitter en esta caja, para lo cual debería dejar una fibra vacante, pero debería también hacer esa fusión en una segunda etapa con el consecuente riesgo de cortes de servicio. La red de terminación se va a realizar con cables drop, por ejemplo este drop flat figura 8, que es compatible con el conector de armado en campo SCAPC llamado Easy Connector. Esta solución es muy conveniente en tasas de adopción elevadas, en donde yo tengo una relativa seguridad que voy a tener una alta ocupación de puertos. En ese caso va a ser más económica y vamos a dejar todo el despliegue armado justamente para una tasa de adopción alta. Cuando yo no conozco la tasa de adopción o no tengo una previsión acerca de cómo vamos a ir adquiriendo los clientes, es interesante ver las soluciones preconectorizadas, en este caso la solución Easy Start de Furukawa. En este caso, en cada uno de los puntos de distribución se va a colocar una caja de terminación óptica preconectorizada, desde la cual saldrán cables de distribución de una fibra con conectores ya armados en fábrica. Estas cajas de terminación óptica preconectorizadas de 9 puertos son las cajas de terminación a las cuales vamos a conectar la red de terminación hacia el cliente. Los cables que vinculan las cajas de distribución con las cajas de terminación son cables preconectorizados en ambos extremos de una fibra. Es decir, que cuando yo tengo que agregar una caja de terminación óptica para atender hasta 8 clientes, es simplemente tender un cable sin necesidad de realizar fusiones y instalar esta caja montada en un poste. Es una caja que ya va a venir sellada, para luego conectar un drop preconectorizado a un extremo y en el otro extremo armando un conector de campo Easy Connector para conectar la ONT. Lo interesante de este tipo de infraestructura es que al ser tan simple la instalación de la red de distribución, pues no requiere fusión ni armado de cajas, simplemente porque esta unidad está sellada y en esta se entra también por el exterior, son conectores sellados, estancos. Las cajas de terminación las podemos colocar bajo demanda, como está aquí en el ejemplo. Entonces, en un inicio solamente necesitamos conectar las 8, en este ejemplo, las 8 cajas de primer nivel con su correspondiente splitter, una fusión, y a demanda, a medida que los clientes vayan solicitando el servicio, se irán colocando las cajas de terminación. ¿Qué nos brinda este tipo de solución? Que yo no necesito hacer la inversión en el 100% de las cajas de terminación ópticas de acceso. Las cajas de terminación solamente se van a requerir cuando los clientes la requieran. Entonces yo puedo invertir en una pequeña cantidad de cajas para un inicio y luego ir agregando cajas a medida que la demanda lo requiera. ¿Sí? En un modelo de pagar de acuerdo al crecimiento o pay as you grow. Esto nos permite una inversión inicial menor, ¿sí? Activación más rápida de los usuarios iniciales, pues justamente no hay tantas fusiones, entonces es más simple de instalar, y un retorno más rápido de la inversión, porque al ser la inversión inicial menor, esto nos va a permitir acelerar mucho ese retorno y no tener además
que no está aquí, no tener tampoco el costo el costo de financiero. Solo un... Disculpen. Bien, entonces, como les decía, este retorno de la inversión se logra por la facilidad de instalación, la rapidez y además porque no se requiere una inversión tan grande y por lo tanto un costo financiero. Entonces es interesante en el caso de, implementar una solución en FTTH, optar por una solución completa. ¿Por qué esto es así? Porque en el caso de integrar soluciones de diferentes proveedores, se carece del soporte de una empresa que puede ofrecer todos los productos, como es el caso de Furukawa. En el caso de Furukawa, somos el único proveedor del mercado que tiene una solución completa, incluyendo los pasivos y los activos, tanto del lado cliente como del lado central, junto con el soporte de ingeniería y software de gestión que permite la administración de la red. Entonces, el fabricante da asesoramiento desde el inicio del proyecto enfocado a las necesidades. En primer lugar, el preproyecto, soporte de ingeniería para hacer un anteproyecto o un proyecto preliminar de la obra. Hay un portafolio completo de soluciones tanto para red externa como para red interna, es decir, está todo lo que es redes FTTH, como redes FTTA en el caso de optar por redes de despliegue en edificios. Hay un software de gestión adicional que permite la gestión de activos y pasivos, y Furukawa también brinda un soporte de startup para la configuración de los equipamientos de la red. Toda la producción es local, tanto en caso de los cables, hay cables que se producen en distintas fábricas a lo largo de las regiones en donde opera Furukawa, y también se ofrece un soporte 24/7 para todas las líneas de productos. Toda la red pasiva, en el caso de optar por la solución completa, está certificada y tiene una garantía extendida de 10 años del fabricante. Además, a través del Instituto Furukawa de Tecnología se provee una capacitación continua tanto en el diseño de redes como en la activación y configuración de equipamientos. Como les comenté, Furukawa es el único proveedor del mercado que obtiene esta solución completa. Entonces, no es suficiente con tener la tecnología. Se tiene también el portafolio completo, tanto para redes externas como internas, los equipamientos activos, el software ConsciousMap, que es el que brinda la gestión de equipamientos activos y pasivos, y hay servicios de puesta en marcha, en sitio o remotos. El soporte 24/7 y a través de la certificación de la red una garantía extendida de 10 años para todo el equipamiento pasivo, única en el mercado.
Por lo tanto, ¿por qué se debe usar una solución Furukawa? No tenemos equipamientos activos en la red externa. Mayores confiabilidades. Mayor vida útil. La red es a prueba de futuros. Tiene menores costos de mantenimiento y operación. Y mediante las arquitecturas Easy Star, la rapidez en la activación de nuevos clientes. Furukawa, a través de su Instituto Furukawa de Tecnología, ofrece programas de capacitación en tecnologías, innovaciones y tendencias. Estos cursos están disponibles en línea y a través de los centros de entrenamiento autorizado que construyen una red de centros en toda Latinoamérica, coordinados desde el Instituto Furukawa en Curitiba, Brasil. Todos los cursos de Furukawa incluyen la certificación de los profesionales a través de exámenes validados a través del VIXI, entre ellos los cursos Certified Professional Fibras Ópticas y Data Cabling System. Los invitamos a visitar el sitio de Furukawa, furukawalatam.com, y consultar por las capacitaciones disponibles en los diferentes centros de entrenamiento. Les agradecemos su atención y su presencia en nuestra presentación y los invitamos a la siguiente sesión de Conéctese sobre la tecnología LaserWave, que será el próximo martes a la misma hora. Por su atención.